Ya, buenas tardes, economista. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a explicar cómo realizamos el taller de implementación del software. El objetivo del taller era establecer términos y condiciones para la implementación, capacitación, mantenimiento y el soporte técnico de un software que permita simplificar procesos administrativos, financieros y clínicos. Dentro del alcance del proyecto se establecieron varias cláusulas como el derecho al uso, que nos dice que la organización va a tener la facilidad de registrar, consultar, actualizar y gestionar la información de los pacientes. Asimismo, esta información no podrá ser utilizada ni compartida por el proveedor del software y el software deberá garantizar que esta información se mantenga de manera confidencial y solamente para el personal autorizado. Pasando al ámbito de la seguridad de datos, tenemos que el acuerdo, bueno, el consentimiento debe ser explícito y previo, lo que quiere decir que el paciente debe informar de manera libre, específica, informada e inequívoca el tratamiento de sus datos personales y también deberá la organización informar al paciente cómo van a recopilarse esos datos, cómo se van a almacenar y cómo se van a usar, incluyendo también quién va a tener acceso a ellos y con qué finalidad. También nos dice que el consentimiento puede ser revocable, ya que en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice que el consentimiento se podrá revocar sin necesidad de una justificación. Dentro de las medidas de seguridad de datos sensibles que se establecieron fue que la organización debe asegurar que solo el personal autorizado puede acceder a los datos y también debe proteger esta información para evitar algún tipo de pérdida o alteración. Y esta información debe estar disponible en el momento que se necesite. Pasando al punto 4, tenemos la transparencia y derechos de los pacientes, que bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice que los pacientes tienen, bueno, los usuarios en este caso, tienen el derecho al acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y portabilidad de sus datos personales. Y como último punto, también tienen derecho a conocer la identidad y datos de contacto del personal que está tratando sus datos. Esto también facilita la transparencia y la comunicación en caso de que el paciente tenga alguna duda o alguna solicitud en cuanto a sus derechos. Bueno, yo voy a hablar sobre el licenciamiento y mantenimiento. En este caso tenemos unos 8 puntos en lo que es el licenciamiento y mantenimiento. En el punto número 1 tenemos el uso exclusivo, en donde esta no tendrá una licencia no transferible y de uso exclusivo para el software de Make. En el segundo tenemos la especificación de la licencia. La licencia será para el servidor central del hospital, permitiendo que múltiples usuarios tengan accesos concurrentes. Por tercero, tenemos las restricciones de uso, que queda prohibido copiar, vender, modificar o compartir sin autorización del proveedor. Después, en el cuarto tenemos la duración de la licencia, que esta será por 5 años con posibilidad de renovación. En el quinto tenemos los mantenimientos regulares, que estos se harán trimestralmente para garantizar un buen rendimiento. En el sexto tenemos el soporte técnico, que este lo ofrecerá el proveedor. Este tendrá 48 horas hábiles. Y por último, tenemos las actualizaciones. Estos se van a hacer periódicamente para mejoras de seguridad, funcionalidad, cumplimientos de requisitos legales y operativos. Después tenemos lo que es la propiedad intelectual. En este tenemos 3 puntos, que es la propiedad del software, que el software de Make It es propiedad exclusiva del proveedor. El hospital solo podrá usarlo según lo estipulado en el contrato. Por segundo, tenemos las restricciones de acceso, que solo el personal autorizado podrá acceder a los datos con cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Y por último, tenemos el no uso de datos. El proveedor no utilizará, comercializará ni compartirá los datos del hospital sin un consentimiento, en este caso del hospital. Gracias. Cumplimiento normativo. El contrato garantizará la adherencia a las disposiciones legales vigentes relacionadas en el sector de salud y protección de datos personales en el Ecuador, considerando los siguientes aspectos. Ley Orgánica de Protección de Datos. Este asegura el manejo de la información sensible de los pacientes, cumplirá todos los principios de salud, de legalidad, de seguridad, de confidencialidad que están establecidos ya en esta normativa. El software implementado ofrece mecanismos que estos protejan la integridad de datos y así también eviten los accesos no autorizados. De ahí viene la normativa del Ministerio de Salud Pública. El sistema será desarrollado y operado respetando los estándares definidos por el Ministerio de Salud Pública, para que así la gestión de las historias clínicas y digitales y la administración de datos médicos.
Esta garantizará que las bases de datos se mantengan dentro de los territorios permitidos y también que los servicios utilizados cumplan dichas certificaciones establecidas por la autoridad. De ahí viene el Reglamento General de Salud de la Información. La solución tecnológica deberá incorporar medidas técnicas y organizativas que aseguren privacidad de los datos sensibles, garantizando que solo el personal autorizado tenga el acceso a esta información. Las auditorías y monitoreo. El proveedor estará obligado a facilitar eh, inspecciones o auditorías, ya sea por parte de la organización o de las autoridades competentes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de estas normativas. De esta manera, el contrato no solo se alinea con las regulaciones legales, sino que también refuerza la protección de los datos y la confianza del sistema. Gracias. Las garantías y responsabilidades de METI aseguran un servicio confiable para el sector de salud, con soporte técnico ágil, 99% de tiempo de actividad y funciones esenciales como gestión de historias clínicas, cálculos de costos médicos, reportes normativos e integración con sistemas. Se garantizará la seguridad de los datos mediante encriptación, respaldo y recuperación. El proveedor será responsable de la instalación, personalización y restauración de los datos en caso de que exista algún fallo, mientras que el cliente deberá proporcionar recursos, mantener un entorno adecuado y cumplir con los pagos. Estas medidas garantizan el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de compromisos para ambas partes.